Bien, iniciamos esta nueva clase de trabajo con el programa Microsoft Word, esta vez para utilizar la combinación correspondencia, una de las herramientas más importantes que tiene este procesador de texto. Para trabajar con combinar correspondencia, lo que nosotros primero vamos a tener que hacer es trabajar con la inserción de una tabla, armar lo que se conoce con el nombre de una base de datos. Vamos a armar una base de datos simple de 4 columnas y 2 filas, para ir también trabajando con esta base de datos y viendo cómo se van insertando nuevos datos. Vamos a crear el campo nombre. Cada encabezado de columna, constituido por un texto, se denomina campo. Nombre, por ejemplo, apellido. Tab, vamos a poner acá dirección. Y acá vamos a poner un importe, por ejemplo, imaginemos que esta base de datos lo que hace es registrar deudas. ¿Sí? Deuda. Vamos a hacer una corrección sobre dirección, seleccionamos aquí, botón derecho o Shift F10 o botón de propiedades y seleccionamos dirección. Podemos trabajar con las opciones de alineación, aumentar el tamaño, ¿sí? Podemos colocarlo en negrita y continuar con la carga de datos, ¿sí? Vamos a tomar a Pedro, vamos a poner a Pedro, Pedro Pastore, inventamos uno, de la calle Pichincha 234, por una deuda de 1000 pesos. Vamos a poner pesos 1000 como se registra, ¿sí? Fíjense ustedes que yo acabo de asignar un dato a nombre, un dato a apellido, Pastoria, dirección y deuda. En este caso, el dato, que sería Pedro, ¿sí? El otro dato, que es Pastore, el otro dato, que es Pichincha 234, y la deuda, conforman lo que se conoce con el nombre de registro. Por lo tanto, esta base de datos tiene los campos, nombre, apellido, dirección y deuda, y un registro de carga. Si queremos seguir cargando datos, con presionar la tecla Tab al final de deuda, la tecla Tab es la que está arriba del bloque de mayúscula, que puede mostrar dos flechitas en ambos sentidos, ¿sí? Me permite agregar un registro, un espacio, una nueva fila, así yo puedo cargar información. Ahora vamos a poner a Juan Juárez, ¿sí? De la calle Pellegrini al 1458, con una deuda de pesos 500. Podemos armar, cargarlo a José Michel de la calle Pringles 7890, con una deuda de pesos 450. Y podríamos seguir cargando. Fíjense ustedes que los nombres que son reconocidos ya se marcan como falta de ortografía para que uno pueda corregirlos, ¿sí? Bien, ya tenemos nuestra base de datos. Esa base de datos que, si quisiéramos visualizarla mejor, podríamos poner un zoom al 100% y podríamos ver, ¿sí? Cómo queda armada. Si quisiéramos mejorar su presentación, porque por ahí la quisiéramos imprimir, desde el inicio podemos colocar las alineaciones e incluso también cambiar el tamaño de la letra. Podemos poner que estos datos que se encuentran aquí tomen una alineación derecha porque son valores numéricos, así se respeta la unidad, la decena y la centena, más que nada una cuestión visual. Podemos aumentar también el tamaño de esos caracteres, cambiar la fuente, ¿sí? Si no quisiéramos trabajar con Calibri, podríamos usar un Times New Roman, que es una letra estándar, formato de una fuente de letra estándar. Y ya tendríamos, en cierta forma, podríamos seguir cargando registros, cargando todos los registros que quisiéramos, tendríamos armada nuestra base de datos. Esta base de datos la vamos a almacenar. Yo le voy a poner guardar, ¿sí? Que lo puedo hacer con la tecla F12 para ir a guardar como, o en este caso como fui al dibujo del disquete para almacenar la base de datos, y vamos a guardarla con el nombre base de datos, vamos a guardar esto aquí, base de datos. La voy a guardar en la carpeta mis documentos, con el nombre base de datos, con la extensión doc. Y ahí se quedó almacenada, ¿sí? Ya tenemos armada la tabla, la base de datos que vamos a utilizar a posterior
para generar una carta a cada una de las personas registradas en esta base de datos. Es decir, una carta para Pedro Pastore, otra para Juan Juárez, otra para José Michel. Tenemos 3 registros. Obvio que con una mayor cantidad de datos, esto hace un proceso que sea mucho más fácil de realizar. Con 3 datos, para ahí conviene hacer la carta a las personas, pero con mayor cantidad de registros, esto es muy práctico. Bien, cerramos la base de datos, que lo podemos hacer con las teclas Control R, que es de cerrar, con Control U traemos uno nuevo, y acá empezaríamos con las teclas, con el desarrollo de la carta. Por ejemplo, vamos a poner Dolores, 13 de junio de 2012. ¿Sí? Señor, 2 puntos. O podemos poner señor punto y a continuación ahí se insertarían los campos. Fíjense que comienzo con la redacción de la carta sin poner ningún tipo de formato. Los formatos los pongo posterior. Y vamos a hacer una carta cortita, tanto como para poder hacer la combinación correspondiente. Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle el estado actual de su cuenta corriente. ¿Sí? Ahí dejaría la cual registra una deuda de, dejamos el espacio porque diría, ¿sí?, el importe, punto y aparte, sin otro particular, y esperando su visita para regularizar la deuda, ¿no? Sin otro particular, esperando su visita para regularizar la deuda, lo saluda, ¿sí?, Juan José, gerente de, o podemos poner acá, administrativo. Bien, ya tenemos la carta. ¿Sí? Fíjense que yo he cometido varios errores. Vamos a empezar a hacer con las correcciones. Vamos a corregir José, que es el primero que nos está marcando como una falta de ortografía del acento en la E. Cuando nosotros apretemos el botón derecho, inmediatamente nos va a traer la alternativa, ¿sí? Juan José. Esto tiene que ir a alineación derecha. Esto tiene que tener una alineación justificada. Una ensangría en primera línea aproximada, ¿no? Por ahora lo vamos a hacer aproximada. Un interlineado. Fíjense que voy a la opción de párrafo y puedo cargar el interlineado desde aquí, de 1,5. Juan José, que es el administrativo, lo vamos a mandar a la derecha, que es quien firma la carta. Antes del señor, o posterior a la fecha la podemos poner en un formato de cursiva. Y posterior a esta, podemos decir posterior, fíjense que está la opción de anterior y posterior, vamos a dejar un espaciado de 30 puntos. Fíjense, ese espacio que se marca acá son los 30 puntos que yo indiqué. Y acá podemos hacer también el párrafo, lo podemos activar desde acá, o también desde la opción del menú. Vamos a decir anterior, lo vamos a hacer también de 30 puntos. Saben ustedes que se genera ese espacio entre señor y por medio, ¿sí? Acá es lógico que nos marque un error porque pusimos un punto y ese punto en sí lo que trata después de mostrar el importe que va a registrarse con la tabla. Tenemos una pequeña cartita cuya intención, vuelvo a repetir, no es tener este modelo de carta, sino elaborar algo mucho más profundo, pero lo vamos a usar para combinar correspondencia. Ubico el cursor en donde dice señor y dejo un espacio. De la misma forma que vamos a hacer combinar correspondencia para la elaboración de la carta, de la misma manera lo podemos hacer para la parte de sobres o etiquetas. Bien, vamos a la opción de correspondencia. Dentro de correspondencia le decimos iniciar combinación de correspondencia y tenemos la opción de cartas, la opción de sobres, etiquetas o directorios. Nosotros vamos a trabajar con cartas. Una vez que seleccionamos la opción de cartas, ¿sí?, ya vamos a tener que indicar cuál es nuestra base de datos. No tenemos que escribir una nueva lista porque recién la teníamos armada, así que vamos a usar una lista existente.
Esa lista existente se encuentra en la carpeta Mis documentos y el nombre que le asignamos fue base de datos. Así que vamos a tener que buscar base de datos. Base de datos. Si yo la busco, va a estar en ese listado, ¿sí? Fijemos que la forma de visualización, podemos pedir que se muestren detalles y va a estar base de datos más abajo, mucho más abajo entre los documentos. Hay varios documentos. Entre todos los documentos está base de datos. Cuando yo le digo abrir, inmediatamente se abre esa base de datos y me permite trabajar con otras opciones de esta barra de correspondencia, de la sola correspondencia. Si yo le digo editar destinatario, fíjense ustedes que van a aparecer las personas, Pastores, Juárez y Michel, que son los que yo traje de la base de datos. Si con alguno no quisiera trabajar, basta con destilarlo para que esa información no aparezca. Si yo quisiera que ellos se ordenaran, porque tengo la P antes que la J y antes que la M, y yo quisiera que se ordenaran por apellido, podría trabajar con la opción de ordenar, diciéndole por qué quiero ordenar, por apellido, por nombre, para que las próximas cartas que salgan dirigidas a cada uno de ellos ya posea un orden. Incluso si yo lo hago por dirección, también le podría decir que se ordene numéricamente, entonces me van a salir las cartas ordenadas por esa dirección, y después puedo hacer de la misma manera con el sobre, cosa de que si hay alguien que se encargara de repartirlo, fuera fácil, tuviera ya ordenadas las calles con sus números, y eso en el momento de la impresión lo podemos organizar. También podemos filtrar. ¿Filtrar qué significa? Filtrar es como colocar una zaranda, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es tratar de evitar qué datos no vamos a utilizar. Yo puedo decir, por ejemplo, que quisiera aquellos cuya deuda sea menor que 1000 pesos. Entonces estaría limitando a Juárez y Miquel, no, o Michel, ¿sí? Si yo acá pongo menores a 1000 pesos, ¿por qué no entraría el de 1000? O podría decir que cuyo campo fuera de la localidad de Dolores, entonces igual a Dolores, y solamente si hubiera de otras localidades registrado, tampoco lo traería, ¿sí? No lo vamos a hacer, no vamos a aplicar filtros, sino que estos tres registros los vamos a utilizar completos. Bien, tenemos el señor. Ahora lo que nos queda es insertar el campo combinado. Vamos a insertar apellido. Fíjense que se coloca el campo apellido, pongo una coma, un espacio, voy a insertar campo de combinación, pongo nombre. Y ya me quedó. Vamos a agregarle abajo la dirección, como para poder agregar un campo más, ¿sí? Dirección. Tengo entonces el señor, el apellido, el nombre, la dirección, y acá la deuda. Voy a insertar campo de combinación y le pongo la deuda. Entonces, estos datos van a estar combinados a un mismo registro, razón por la cual cuando yo le digo vista previa de resultado, me dice Pastore Pedro, Pichincha 234, 1000 pesos. Tengo el desplazamiento entre registros. Si paso al segundo, ¿sí? Ahí lo tengo a Juárez Juan, Pellegrini 1458, peso de deuda 500, y lo tengo al señor Michel José con una deuda de 450 pesos. E incluso, si yo quito la vista previa, se quedan los campos, yo no voy a estar viendo la información, podría seguir aplicando formatos sin ningún problema, aumentando el tamaño de la letra, colocándole, por ejemplo, un formato en negrita. Y fíjense ustedes que si vuelvo a correspondencia y le digo vista, se respeta para el dato el formato que le apliqué al campo, ¿sí? Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque es una forma de resaltar en nuestra carta o destacar en nuestra carta partes importantes, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces ya armada nuestra combinación correspondencia. Lo que nos falta ahora es finalizar esta combinación correspondencia. El próximo paso que podríamos utilizar, aparte de buscar destinatarios, comprobación automática de errores, es finalizar y combinar. Vamos a ir a la parte de editar documentos individuales, inclusive podríamos mandarlos a imprimir automáticamente. Recuerden que la cantidad de impresiones, yo puedo tener 1000 registros, 10.000 registros, pero la cantidad de impresión va a depender del dispositivo que utilicemos para imprimir y la cantidad de hojas que tengan. E incluso mi consejo es siempre imprimir de a pocas cantidades, cosa que podamos ir verificando en qué estado se encuentra la impresión y que no haya ninguna trabada de papel ni ningún inconveniente en el momento de realizar el proceso de impresión. Vamos a editar esos documentos individuales. Me pregunta si lo quiero hacer para todos o desde qué registro hasta qué registro. Lo mismo en la impresión, yo le podría decir desde el 1 hasta el 500 o del 1 al 300 y después decirles del 301 al 600 y así de esa manera voy armando bloques de impresión. Yo acá le voy a decir todos y al aceptar van a ver ustedes que en la parte de abajo, en la barra de estado, me va a indicar acá 3 cartas. Cada carta va a corresponder a una persona, ¿sí? Fíjense que la parte de arriba pasa a ser la plantilla cartas 1, ¿sí?
Entonces, eso es una de las ventajas que tenemos cuando nosotros le indicamos que queremos que se haga la combinación correspondencia para todos los registros. Ahí tenemos al señor Pastore Pedro, su carta, al señor Juárez Juan y al señor Michel José. Esto es la ventaja de trabajar con combinar correspondencia. Imagínense ustedes una base de datos de 1000, 2000, 10.000 personas, armamos una carta y Word se encarga, a partir de combinar correspondencia, de editar una carta para cada persona. No estamos poniendo señor y señora, sino que estamos poniendo directamente a quién está dirigido. Y no es lo mismo la creación de una carta personalizada que una carta general donde diga usted, señor o señora. Bueno, espero que combinar correspondencia les haya sido de mucha utilidad. Verán que es una excelente herramienta que se le puede aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora en Word y incluso podemos trabajar con el encabezado, el pie de página, la inserción de imágenes, para darle una mejor presentación a este documento. Nos veremos en otra próxima clase de educación TIC y bueno, a trabajar. Hasta luego. Cualquier duda, a raimondes@yahoo.es.